Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy voy a comentar el reglamento 2020/1054. Es un reglamento por el que se modifica el 561/2006. He creído que era algo interesante y vamos a comentarlo. Voy a comentaros, he hecho un breve resumen y vamos a ver todas las modificaciones que han habido y a ver qué os parece, ¿vale? Bueno, empezamos. Esta es una modificación que habla de los descansos semanales, ¿vale? Nos habla en el artículo 8, apartado 6, se sustituye por el texto siguiente. En el transcurso de 2 semanas consecutivas, el conductor tendrá que tomar al menos 2 periodos de descanso semanal normales, o un periodo de descanso normal y un periodo de descanso semanal reducido. El periodo de descanso semanal comenzará antes de que hayan concluido 6 periodos consecutivos de 24 horas desde el final del anterior periodo de descanso semanal. O sea, cuando terminemos el descanso semanal, tenemos que tener 6 periodos de 24 horas como máximo, y ahí tiene que empezar de nuevo nuestro descanso semanal, ya sea semanal normal o semanal reducido. No obstante, lo dispuesto en el párrafo primero, el conductor que se dedique al transporte internacional, ahí vienen ya los matices. Tenemos que hacer 2 periodos de descanso semanales normales, o un descanso normal y un descanso reducido. Pero si nuestra empresa o nosotros nos dedicamos a hacer transporte internacional de mercancías, se pueden tomar 2 descansos semanales reducidos consecutivos, siempre y cuando sea fuera del Estado miembro, fuera de España, siempre que cada 4 semanas consecutivas se tome como mínimo 4 periodos de descanso semanales, de los cuales al menos 2 deberán de ser periodos de descanso normales. O sea, en un mes tenemos que hacer 2 normales y 2 reducidos. Entonces, si hacemos nacional, tenemos que hacer podríamos hacer descanso reducido, descanso normal, descanso reducido, descanso normal. Si hacemos transporte internacional, pues podemos, si estamos haciendo transporte internacional, podemos hacer 2 descansos semanales fuera. Volvemos a España, hacemos nuestro tercer descanso normal y el siguiente tiene que ser normal. Luego también dice que a efectos del presente apartado se considerará que un conductor se dedica al transporte internacional si inicia los 2 periodos de descanso semanal consecutivos fuera del Estado miembro, de donde tenga la sede fiscal la empresa y fuera del lugar de residencia del conductor, ¿vale? Entonces, si hacemos los descansos, en ese caso podríamos hacer los 2 descansos semanales y sería siempre y cuando se acredite que hace transporte internacional. Eso se podría ver, por ejemplo, cuando descargamos en el programa de desencriptado de datos, en el software de desencriptado de datos. Ahí podría ver yo, por ejemplo, o las autoridades competentes, dónde ha estado, ¿vale? Se considera el apartado siguiente: en cualquier reducción del periodo de descanso semanal se compensará con un descanso equivalente que deberá tomarse en una sola vez antes de que finalice la tercera semana a la semana que se trate. Vale, pues creo que está claro, ¿no? Y cuando se hayan tomado 2 periodos de descanso semanales reducidos consecutivos, con arreglo a lo que hemos hablado, cuando haces internacional, pues puedes hacer los 2 descansos semanales reducidos. El periodo de descanso semanal siguiente, o sea, el tercer periodo de descanso, tiene que ir precedido por la compensación de los 2 periodos de descanso semanales reducidos. O sea, cuando lleguemos a España y hagamos el tercer descanso, que sería el normal, tendríamos que hacer las 2 recuperaciones de los 2 descansos reducidos que hemos hecho en el extranjero y después nuestro descanso semanal normal de 45.
Vale. Ahora también en el apartado 8 habla también de el descanso semanal normal fuera de tu residencia. No podrá tomarse en el vehículo. Los periodos de descanso semanales normales, ni cualquier periodo de descanso semanal de más de 45 horas que se tome como compensación de periodos de descanso semanales reducidos previos. Deberán tomarse en un alojamiento apropiado y adaptado para ambos sexos, que disponga de instalaciones para dormir y sanitarias adecuadas. Todos los gastos del alojamiento fuera del vehículo correrán a cargo del empresario. Esto no lo hace nadie. Esto no lo hace nadie. Vosotros dejadme en los comentarios a ver si vuestro jefe, cuando hace un descanso de 45 por ahí, os dice: toma, para que te vayas al hotelico, y para que estés tú bien, no me enteré yo que te falta de nada. Bueno, esto ya fuera de coña. Esto si tú lo tenemos prohibido hacer el descanso de 45 en la cabina, ni cualquier compensación de descanso reducido. Entonces, en este caso, pues podríamos nosotros pagar el hotel y luego exigírselo. No te lo quiere pagar, oye, mira, esto está tan claro que no necesita un abogado de la hostia. Siempre es bueno tener un buen abogado, ¿no? Pero podría incluso pedir uno del turno de oficio, porque para conflictos laborales no te exigen un máximo ni nada. Cuando es por conflictos laborales, tiene el abogado gratis, se lo pide y ya está. Y empezamos la batalla campal. Venga, seguimos. Recuperaciones de descansos semanales reducidos. Vale, se inserta en el apartado 8 bis. La empresa de transporte organizará el trabajo de los conductores de tal manera que cada 4 semanas consecutivas estos puedan regresar al centro de operaciones del empresario, en el que normalmente tiene la base el conductor y en el que empieza su periodo de descanso semanal, en el estado miembro donde el empresario tenga la sede fiscal, o regresar al lugar de residencia de los conductores, para disfrutar al menos de un periodo de descanso semanal normal o de un periodo de descanso semanal de más de 45, tomando como compensación un periodo de descanso semanal reducido, tomando como compensación de un periodo de descanso semanal reducido. Esto ahora comentario. No obstante, cuando el conductor haya tomado 2 periodos consecutivos de descanso semanal reducido, con arreglo al apartado 6, el que hemos estado hablando antes, la empresa de transporte organizará el trabajo del conductor de tal modo que éste pueda regresar antes del inicio del periodo de descanso semanal normal de más de 45 horas que se tome como compensación. La empresa documentará en qué da cumplimiento a esta obligación y conservará esta documentación en sus locales para presentarla a solicitud de las autoridades de control. Habéis visto que siempre la empresa está obligada, por eso comento que las sanciones por exceso de conducción y por falta de descanso son responsabilidad de la empresa, puesto que la empresa tiene el deber de organizar el trabajo y de decirte cuándo tienes que hacer tus descansos y dónde y cuándo tienes que volver. Eso es la teoría, ¿no? Ya lo sabéis. Pero bueno, tengo que comentarlo, es su obligación. Desplazamientos para coger el vehículo. Es el artículo que nos habla ahora. Los desplazamientos para coger el vehículo son martillos, a no ser que se den unas excepciones, que las vamos a comentar ahora mismo. El artículo 9 se modifica con lo siguiente. Cualquier tiempo utilizado para viajar a un lugar para hacerse cargo de un vehículo, comprendido en el ámbito de aplicación del presente reglamento de la Comunidad Europea, entiendo, o en volver de este lugar cuando el vehículo no se encuentre ni en el domicilio del conductor ni en el centro de operaciones del empleador,
en que esté basado normalmente el conductor no se considerará como descanso o pausa, excepto cuando el conductor se encuentre en un ferry o tren y tenga acceso a una cabina para dormir, cama o litera. Esto es muy importante. Cuando yo lo he comentado mucho con compañeros de aquí de Murcia, que antes no lo hacían, pero ya después de comentarlo empezaron a hacer las entradas manuales. Cuando el camión se quede en Madrid y tú bajes, por ejemplo, a Murcia o en Valencia, donde sea, y tú bajes a Murcia o donde vives, ese tiempo bajas en la furgoneta son otros trabajos efectivos distintos a la conducción, siempre y cuando se baje en furgoneta, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta y hacer unas entradas manuales, porque se ha dado el caso que han denunciado a trabajadores. Por ejemplo, vienes de Barcelona, dejas el camión en Barcelona y te bajas a hacer tu descanso semanal aquí a Murcia. Cuando llegas a Murcia, a lo mejor te dice tu jefe, y después de hacer el descanso, te dice: no, ahora no vas a coger ese camión, cógete este camión y tiras para arriba. Entonces te va a salir como que tú has cerrado en Barcelona y has abierto en Murcia. Ese tiempo ¿qué has hecho durante ese tiempo? Si has venido en tren con litera, tendrás que guardar factura o presentar factura. Por lo tanto es muy importante, porque son muchas horas. Es que muchos conductores me decían: es que claro, es que entonces no hago el descanso de 45 ya, pero es que es la realidad. Si tú bajas en el vehículo, no estás en descanso, estás haciendo otro trabajo efectivo distinto a la conducción, ¿vale? Es muy importante hacer las entradas manuales. A ver si hago un vídeo de cómo se hacen unas entradas manuales y lo explico un poco, que es muy muy importante. Bueno, aquí vienen de la matan. Artículo 3. Prohibición de pagar por primas. En el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente. 1. Las empresas de transporte no remunerarán a los conductores asalariados o que estén a su servicio, ni siquiera en forma de prima, incrementos salariales en función de distancias recorridas, la rapidez de la entrega o el volumen de las mercancías transportadas, si tal remuneración fuera susceptible de comprometer la seguridad en la carretera o fomentase la infracción del presente reglamento. O sea, aquí en Murcia se paga por kilómetros y aquí, según dicen, se puede pagar por kilómetros, siempre y cuando no atente contra la seguridad vial, ¿vale? Esto no sería algo general, cada caso sería un mundo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque me caliento. Vamos a dejarlo ahí. Excepciones en tiempos de conducción. En el artículo 12 se añaden los párrafos siguientes. Siempre que se comprometa, Lo primero es explicar, porque esto lo quería matizar, que hay un suscriptor que me ha dejado un comentario y me ha dicho: oye, ¿me puedo pasar de disponibilidad, que me quedan una hora para llegar a mi casa? De disponibilidad no. Te puedes pasar de tiempo de trabajo efectivo, de volante. Te puedes pasar de volante hasta en 2 horas en el cómputo semanal. En la bisemanal te puedes pasar de 2 horas, o diariamente te puedes pasar de 2 horas, siempre y cuando vaya a llegar a tu casa y vaya a hacer un descanso semanal normal, o un descanso semanal normal y una recuperación, ¿vale? Venga, vamos al artículo. En el artículo 12 se añaden los párrafos siguientes. Siempre y cuando no se comprometa la seguridad en la carretera, el conductor, en circunstancias excepcionales, muy importante, esto no se puede hacer todos los fines de semana, ¿vale? Es una excepción, es algo que no podemos estar haciendo siempre. Bueno, yo fui ya de camino para mi casa, venga, me paso 2 horas y no hay problema. No, esto lo puedes hacer una vez, 2 veces al año, no puedes estar haciéndolo todas las semanas. En circunstancias excepcionales, podrá asimismo no observar lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1 y 2, artículo 8, apartado 2.
Estos artículos 6 y 8 habla de los tiempos máximos de conducción y de los descansos mínimos, superando el tiempo de conducción diario y semanal en un máximo de 1 hora. De 1 hora. No, me he confundido. Puedes superarlo en 1 hora para llegar al centro de operaciones del empresario o al lugar de residencia del conductor, con el fin de disfrutar de un periodo de descanso semanal, ¿vale? Entonces, lo podemos hacer siempre y cuando lo podemos superar. La conducción diaria en 1 hora y la semanal en un máximo de 1 hora. Por lo tanto, si tú cuando vas de camino para tu casa puedes conducir 10 horas, ese día puedes excederte en 1 hora. Y tendrías que hacer lo siguiente. El conductor podrá superar el tiempo de conducción diario y semanal en un máximo de 2 horas. Vale, aquí. Siempre que tome una pausa ininterrumpida de 30 minutos, inmediatamente antes de la conducción adicional, para poder llegar al centro de operaciones del empresario o a su lugar de residencia, al lugar de residencia del conductor, con el fin de disfrutar de un periodo de descanso semanal normal. Vale, o sea, puedes superarla en 1 hora sin hacer ningún tipo de parada. Y si lo vas a superar en las mismas condiciones, lo vas a superar en 2 horas, el tiempo de conducción diario o el tiempo de conducción semanal o bisemanal, siempre tienes que tomar una pausa cuando tú llegues a tus 10 horas de conducción de volante, haces tu parada, haces una pausa de 30 minutos y inmediatamente, cuando hayas hecho tu paso de 30 minutos, ya puedes retomar la marcha, pudiendo ceder hasta en 2 horas de volante, siempre y cuando se vaya a hacer un descanso semanal y siendo un caso excepcional, no hacerlo siempre. El conductor, cuando llegue a la base, el conductor deberá de señalar el motivo de la excepción manualmente en la hoja de registro del aparato de control. Si es un disco, pues en el disco. O en un documento impreso en el aparato de control o registro del servicio, a más tardar al llegar al destino o al punto adecuado. Vale, entonces aquí te está diciendo, si es de disco, sacas tu disco y lo anotas por detrás. Si es digital, imprimes un ticket de 24 horas y reflejas que te has pasado el tiempo de conducción amparándote en el artículo 12 del reglamento de la Unión Europea 2020/1054, ¿vale? Que modifica el 561/2006. Yo recomiendo que saquéis unos cuantos tickets. Yo suelo sacar, cuando era chofer y me ha pasado, sacas 3. Saca uno para la empresa, otros 2 tickets para tener tú. Bueno, no te cuesta nada. Entonces tienes tus 2 tickets y si te para la policía, lo normal es que se quede con el ticket. Si se queda con el ticket, pues ya tenemos el otro, por lo que pudiera pasar. Luego, cualquier extensión del tiempo de conducción se compensará con un periodo de descanso equivalente. ¿Vale? Se tomará en una sola vez junto a cualquier periodo de descanso, antes de que finalice la tercera semana siguiente de la que se trate. Pues si te has pasado en 2 horas, ¿vale? Cualquier día se tiene que compensar junto con un periodo mínimo, un periodo reducido de 9 horas, un descanso diario de 9 horas se puede tomar en un periodo máximo de 3 semanas desde el día en que se trate, ¿vale? Luego también nos habla de la conservación de datos, la conservación de los registros por parte de las empresas de transporte de conformidad con el artículo 33. Aquí nos dice que los tacógrafos digitales deberán estar concebidos de manera que se garantice la protección a la intimidad. Solo se tratarán los datos que sean necesarios para los objetivos con los objetos contemplados en el apartado 1. En el apartado 1 dice, entre otras cosas, que los Estados miembros garantizarán que el tratamiento de los datos personales. Los propietarios de los vehículos, las empresas de transporte y cualquier otra entidad implicada cumplirán las disposiciones pertinentes en materia de protección de datos personales, según proceda. Aquí ampara lo que yo
he comentado alguna vez. Esto, las descargas que nos realizan, como todos sabéis, son tarjetas, nos realizan las descargas de nuestras tarjetas de tacógrafo, que en el Ministerio de Transporte está nuestro nombre. No es la tarjeta de empresa, es la tarjeta del conductor. Por lo tanto, esos datos, cuando los pedimos a las empresas, tienen la obligación de facilitarnos, según entiendo yo, amparándonos en la Ley de Protección de Datos. Aparte, también está el Real Decreto, el 1561 del 95, que dice que nos tienen que facilitar esos datos y que tienen el deber de conservación. También aparece reflejado en el reglamento el 561/2006. Ahí también habla del deber de conservación de los datos y de la responsabilidad de la empresa sobre esos datos. Y en el, creo que era un Real Decreto, el Real Decreto que salió sobre el registro de la jornada laboral, puesto que los conductores móviles el registro de la jornada laboral lo llevan con el tacógrafo. Por lo tanto, tienen la obligación de conservar y de darnos los archivos, además que son tuyos. No, todos deberíamos de tener nuestros archivos guardados, siempre, en los archivos encriptados, para tener nuestro registro, y cuando pase lo que sea, en caso de denuncia, en caso de cualquier cosa, o que tú simplemente quieras ver si lleva infracciones, si ha utilizado bien el tacógrafo, eso siempre todos tendríamos que tenerlo. Yo cuando era chofer ya los conservaba. Entonces, pues nada, esto es el reglamento 2020-1054, por el que modifica parcialmente el 561/2006, que otro día hablaremos del 561. Lo he visto interesante y por eso he querido comentarlo con vosotros, y para contestar a la pregunta que me hizo el compañero, que me decía si podía pasarse en disponibilidad para llegar a la base. En disponibilidad no dice nada, entonces yo te diría que no. Te puedes pasar en conducción 1 hora sin tener que hacer ningún tipo de pausa, y 2 horas haciendo una pausa de 30 minutos. Bueno, pues esto es todo. Nos vemos pronto, y comentarme si queréis saber algo, o comentarlo, y os puedo contestar con un vídeo. Os comentaré, si es extenso os contestaré con un vídeo, y si es algo rápido os contesto directamente desde el canal. Venga, buena ruta.